Shalom, shalom, Javerín, ¿cómo están ustedes? Me da gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Betzalel Ben Immanuel desde la Ciudad de México. Vamos a continuar con nuestra serie de los 26 principios de Emuná, los 26 principios de fe. Muy bien, esta ocasión nos toca hablar sobre el principio número 7. Vamos a ir preparando lo que vamos a ir desglosando. Muy bien. Con la bendición del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach y con la bendición y autoridad de nuestro Rab Immanuel Ben Yosef, iniciamos esta clase. Muy bien, vamos a empezar con el capítulo número 7 de esta serie. Creemos que Yeshua es el enviado para redimir a Israel y a la humanidad de los pecados de Pesha, que son los pecados de muerte. Muy bien, aquí la primera parte que vamos a nosotros a desglosar es que, ¿qué entendemos por la palabra redimir? Muy bien, pues bueno, la palabra redimir, tenemos una definición en los diccionarios que me dice rescatar o sacar de la esclavitud. Tenemos también sinónimos de esta palabra, que puede ser rescatar, librar, liberar, libertar, recuperar, y esto viene del vocablo latino redimere, que en sí es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. ¿Ok? Bueno, ya que nos quedó claro qué significa la palabra redimir, vamos entonces a ver de qué manera se aplica a nuestro maestro Yeshua. En la Torá, anteriormente, la palabra redentor, redimir o leyes de redención se aplicaban al hombre y a la tierra. ¿A qué me refiero? Cuando alguien vendía su tierra por alguna circunstancia en específica, tenía la opción de recuperarla o de rescatarla. Podía ser él mismo después de lo sucedido, de su problema que tuvo, o incluso sus familiares cercanos que entraban dentro de su círculo familiar eran quien lo ayudaban. A esto se le llamaba Goel o el pariente redentor. Había leyes específicas que nos indicaban cómo se hacían estos pasos. Un ejemplo de esto fue lo referente a Ruth y Boz. No sé si recuerdes qué fue lo que sucedió. De lo contrario, pues te invito a leer el libro de Ruth, donde ahí especifica exactamente qué fue la parte que sucedió entre ella y Boz. Los requisitos para ser un pariente redentor en ese entonces eran: A, que tenía que estar dispuesto; B, que tenía que ser el siguiente de los parientes, o sea, C, de la línea contigua, un familiar muy cercano. C, tenía que tener la habilidad para poder comprar esa tierra. Y D, tenía que asumir todas las obligaciones de la tierra que en ese caso le asumía. Bueno, ¿qué fue lo que le dijo Ruth a Boz? Ella le dice: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Cumple tu responsabilidad como Goel. Yeshua incluso dijo una parábola que quizás se refería mucho a esta situación específica de Ruth y de Boaz. En aquel tiempo Yeshua le dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene para comprar aquel campo. El Eterno, recordemos que el Eterno no busca a Israel. Él creó a Israel para ser el pueblo justo, para iniciar con el propósito de la luz del mundo y retornar a este estado a través de la Constitución, que son leyes, para poder llegar a ese objetivo. ¿Y cuáles son esas leyes? Pues la Torá, específicamente. El Eterno nos indica de qué manera
se puede expiar. Muy bien, si nosotros le echamos una leída a Levítico 17:11, nos va a hablar acerca de la vida del espíritu de la vida. Nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11 se sitúa en un momento crucial del viaje del pueblo de Israel, justo después de su liberación de Egipto. Y mientras acampaban en el desierto del Sinaí, aquí va el contexto histórico que se le da a este versículo. La sangre es un medio de expiación. La sangre, como ustedes saben, representa la vida misma. No solo es un fluido biológico que recorre nuestro cuerpo, sino es el portador de nuestra existencia. Por eso Dios nos prohíbe su consumo y la reserva exclusiva para el altar como un acto sagrado. Entonces, la expiación implicaba cubrir o borrar un pecado, permitiendo que el ser humano se reconcilie con su Creador. En aquellos tiempos, el sacrificio de un animal inocente, cuya sangre se derramaba, simbolizaba esa transferencia del pecado del pecador al sustituto. Esto era en el pasado, cuando existía el templo, recuérdalo. Este versículo nos enseña que la vida es sagrada, que el pecado no es trivial y que Dios provee un camino para la redención. Levítico 17:14 continúa desarrollando el tema central del capítulo, la santidad de la sangre, como un símbolo de vida. Nos dice, porque la vida de toda carne es su sangre, por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. La ciencia demuestra que la sangre contiene una información ilimitada hasta el momento de la información que ella nos presenta. Entonces, esto es a través de transfusiones, análisis, ADN. Podemos decir que la sangre es lo más valioso, y ya lo decían las Escrituras, que es una parte fundamental y es la única que mantiene la vida. Para esto debemos de saber qué tipos de pecados existen. Me dice, está descrito en Eclesiastes 7:20. No hay persona justa en la tierra que solo haga el bien y nunca peque. En el judaísmo, la palabra peshá representa uno de los tipos más graves de pecado. No es simplemente un error o una falta moral, es una rebelión consciente y deliberada en contra de la voluntad de Dios. Cuando hacemos nosotros pecados intencionales, quedamos a deber esos pecados del alma. Y bajo estos pecados no tenemos una redención a través de ningún sacrificio animal. Recuerden que ellos no tienen alma. ¿Cuáles son estos pecados? Idolatría, asesinato, adulterio. Recuerden que estos son pecados de peshá, son pecados. Todo esto bajo la ley de la Torá, bajo este tipo de pecado intencional, se cortará de este mundo siendo pecados de careta, que son la muerte espiritual. Entonces, para nosotros, Yeshua es un Goel redentor. Veamos las características para poder afirmar esta pregunta. Para poder ser nuestro Goel redentor, Yeshua tenía que estar dispuesto. Nos dice Mateo 18:11, porque el Ben Adam, hijo del hombre, ha venido para traer de vuelta a los que han extraviado el camino. ¿Qué os parece? Si cualquier hombre tuviera 100 ovejas y se le extravía una de ellas,
¿No dejará acaso las 99 pastando en la montaña e irá por la extraviada hasta encontrarla? ¿Cuál es el significado y el contexto? Este versículo es una declaración muy poderosa en el propósito de la venida de Yeshua al mundo. Aquí algunos puntos muy importantes. El Hijo del Hombre, Ben Adam, es un título, recuerda, que se utiliza para Yeshua, para referirse a sí mismo, destacando su humanidad y su papel profético y mesiánico que tiene. La separación de Dios extraviado en el camino. Estar perdido significa estar alejado de Hashem, sin dirección espiritual ni ninguna comunión con Él. Isaías 53:6 nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta no es una sola condición de ignorancia, sino de una rebeldía y de un extraviamiento moral. La oveja perdida, vulnerabilidad y necesidad de rescate. Yeshua, nuestro maestro, usa parábolas como la de la oveja perdida, Lucas 15:3-7. La moneda perdida y el hijo pródigo, para ilustrar cómo Hashem busca activamente a los que se han extraviado. Las ovejas son un símbolo de nosotros los seres humanos, que somos vulnerables y propensos a desviarnos y necesitamos de un pastor. ¿Cuáles son las consecuencias de estar perdido? En algunos pasajes de la Torá, perderse también implica una ruina espiritual o una condenación eterna. Ya nos dice Juan 3:16 o Mateo 10:28. No se trata de una aniquilación, sino de una existencia separada de la presencia divina y de su bendición. En este caso, de Hashem. Ser hallado, una restauración y una vida nueva. Cuando alguien encuentra a Hashem, experimenta perdón, reconciliación y transformación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Hashem, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos confió la misión de la reconciliación. Entonces podemos decir que la oveja perdida es la vulnerabilidad espiritual que nosotros tenemos y que necesitamos de una guía. La moneda perdida es un valor intrínseco de nuestra propia alma. El hijo pródigo, una rebelión que es voluntaria y una posibilidad de redención. Perdición eterna, consecuencia de rechazar la gracia del Eterno. Y ser hallado, pues una restauración y una salvación, precisamente de Hashem. También tenemos a Lucas 19:10. Y Yeshua le dijo: hoy ha venido Yeshuat a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Ben Adam vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos da de referencia este capítulo? Una reflexión espiritual. Buscar. Buscar implica la iniciativa divina. Dios no espera a que el perdido regrese por sí solo. Salvar no es solo perdonar, sino es restaurar la relación con Hashem y transformar nuestras vidas. Lo perdido. Todos lo somos en algún momento, y este versículo es una invitación a que nos debemos de dejar encontrar. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida? Primero, debemos de reconocer la necesidad de una guía. Todos en algún momento nos sentimos perdidos, confundidos, heridos, alejados de lo que es bueno. Este versículo nos recuerda que no estamos solos y que Hashem nos busca activamente incluso cuando nosotros no lo estamos buscando a Él. Haz una pausa diaria para reflexionar y orar pidiendo dirección y reconociendo nuestra dependencia del Eterno.
Vamos a extender este amor a otros. Si Yeshua vino a buscar a los perdidos, nosotros también podemos ser parte de esa misión. Hay personas alrededor de nosotros en las cuales se sienten solas, rechazadas o sin rumbo porque están presentando algún problema en específico. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces como una aplicación en nuestra vida? Hay que ser intencional, hay que mostrar compasión, hay que escuchar sin juzgar y ofrecer apoyo a los que lo necesitan. Y vivir una vida transformada, ¿a qué se refiere esto? Como Zaqueo, cuando experimentas el amor de Yeshua, tu vida cambia, tus prioridades, tus relaciones y tu forma de actuar. ¿Quién fue Zaqueo? Zaqueo fue un personaje bíblico mencionado en el Haberit Hadashah, específicamente en Lucas 19, del 1 al 10. Dice que él era jefe de los recaudadores de impuestos y debido a su baja estatura se subió a un sicomoro para ver a Yeshua cuando éste pasaba por Jericó. Su encuentro con Yeshua transformó su vida y decidió cambiar su forma de vivir, prometiendo devolver 4 veces más a quienes él habría defraudado. Entonces, hay que vivir una vida transformada. Como Zaqueo, de nueva cuenta lo repito, cuando tú experimentas el amor de Yeshua, tu vida cambia, tus prioridades, tus relaciones y tu forma de actuar. ¿Qué aplicación podemos tener esto en nuestra vida? Hay que revisar nuestras decisiones diarias, ya que ellas reflejan la vida que nosotros hemos reencontrado con la unión del Eterno. Confía, hay que tener bitajón en que Hashem no se rinde, ni nosotros nos rendimos. Aun cuando nos sentamos perdidos, otra vez, hay que seguir buscando a Hashem. En momentos de duda o de caída, recordemos que la misericordia de Hashem es constante y Él vuelve con muchísima más confianza. Entonces, reconocer la necesidad. Hay que orar con humildad y sinceridad. Hay que aceptar el perdón. Hay que dejar la culpa y vivir con gratitud. Hay que amar a otros. Hay que escuchar, hay que ayudar, hay que acompañar. Transformar tu vida. Hay que tomar decisiones alineadas con nuestra fe. Y confiar en Dios, no rendirnos, volver a empezar cada día. Ok, estos dos versículos, estos dos desgloses que hicimos ahorita, recordemos que es para identificar si efectivamente Yeshua fue un Goel redentor. Y estos 2 versículos hablan de que tenía que estar dispuesto. Otra de las características que nosotros vemos para que Yeshua haya sido el Goel redentor es que tenía que tener el poder. ¿A qué se refiere esto? Yeshua tenía que tener el poder sobre la naturaleza. Nos dice Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que él se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Este versículo no solo es la historia milagrosa, sino que también una guía práctica para cultivar la paz interior. ¿Qué nos enseña esto? Hay que reconocer que las tormentas son parte del camino.
Los discípulos que estaban con Yeshua aún así enfrentaron esa tormenta. Seguir a Hashem no significa que no habrá dificultades, pero sí que no las enfrentaremos solos. Imitemos la confianza de nuestro Maestro Yeshua. Yeshua dormía en medio del caos, no porque ignorara el peligro, sino porque confiaba plenamente en Hashem. Su calma no era una calma pasiva, sino una expresión de fe profunda. ¿Qué aplicación podemos nosotros encontrar? Hay que hacer pausas durante el día. Pausas para poder respirar, orar, recordar que Hashem tiene el control de todas las cosas, incluso cuando nosotros no lo tenemos. Hay que orar con honestidad como los discípulos. Ellos clamaron: Señor, sálvanos que pereceremos. Yeshua no los reprendió por acudir a Él, sino por su falta de fe ante Hashem. La oración no necesita ser perfecta, solamente necesita ser sincera. Aplicación para nuestra vida. Cuando la ansiedad nos abrume, hablemos con Hashem, tal como nos sentamos. Si nos sentimos mal, si queremos expresarle algo, debemos de hacerlo desde el fondo de nuestro corazón. No necesitamos palabras escritas o de un discurso, palabras de oraciones espontáneas. Es lo que nosotros necesitamos realizar. Hay que renovar nuestra mente con verdad. Yeshua reprendió el viento y el mar, pero también reprendió el miedo de sus discípulos. A veces la ansiedad, muchas veces, nace de aquellos pensamientos catastróficos. Hay que llenar nuestra mente con promesas de la Torá. Por ejemplo, Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada y la paz de Dios guardará sus corazones. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza y pronto en auxilio. También tenía poder sobre lo no natural. Mateo 8:28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron, diciendo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Este versículo nos dice del relato de la liberación de los endemoniados gadaneros, un evento que muestra el poder de Yeshua sobre los demonios. Algunos puntos claves de ellos fueron: ¿qué era la tierra de los Gadarenos? Era una región gentil que se encontraba al otro lado del mar de Galilea. 2 endemoniados eran hombres poseídos por espíritus malignos viviendo entre los sepulcros, lo que simbolizaba muerte, impureza y aislamiento. Feroces en gran manera, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Mateo 9:33. Y echando fuera el demonio, el mundo habló. Y la gente se maravillaba, decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Yeshua a todas las ciudades y aldeas. Este versículo narra un milagro de la liberación y sanidad. Había una liberación espiritual. Yeshua expulsa a un demonio que había dejado a un hombre mudo, y esto muestra su autoridad sobre el mal y su poder para poder restaurar lo que había sido dañado. Sanidad física y emocional. Al recuperar el habla, el hombre también recupera su dignidad y su capacidad de comunicarse con los demás. El asombro del pueblo. La gente lo reconoce y reconoce que Yeshua y lo que él hace es sin precedentes. Su poder no se parece al de ningún otro líder religioso de aquellos tiempos.
También Yeshua tenía poder sobre la enfermedad. Mateo 9, del 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué reflexión podemos tener esto? Este pasaje de aquel milagro en la cual Yeshua sana a un paralítico, y lo más importante, que le perdona sus pecados. Hay aquí algunas enseñanzas muy importantes. Primero, Yeshua tiene la autoridad divina. Al decir el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, Yeshua se revela como más que un sanador, la potestad que le dio su Padre para poder actuar en su nombre. El milagro físico confirma su autoridad espiritual. La fe activa produce transformación. El paralítico se levanta, camina, obedeciendo la palabra de Yeshua. Su fe, junto con la de quienes lo llevaron, abre la puerta a una sanidad y a un perdón. Mateo 8:5. Entonces, entrando Yeshua a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Yeshua le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor. ¿Cuál es el contexto del versículo? Este versículo nos dice de un relato de un centurión romano que pide ayuda a Yeshua para que sane a su siervo, aunque él era un extranjero y un oficial del ejército romano. El centurión muestra una fe extraordinaria y una humildad profunda ante Yeshua. ¿Qué reflexión podemos tener aquí? Hay una fe sin fronteras. El centurión no era judío, pero reconoció el poder de Yeshua, y esto anticipa que la salvación es para todos los pueblos. Hay una humildad auténtica. A pesar de esa autoridad, el centurión se acerca rogando, no exigiendo, reconoce que Yeshua tiene una autoridad superior. Confianza en la palabra. Más adelante el centurión le dice: solo di la palabra y mi criado sanará, lo que hace que Yeshua se maraville de la fe del centurión. Otra de las características que debería de tener el Redentor era que tenía poder sobre la muerte. Mateo 9:18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió. Mateo 9:23. Al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo que todos tocaban flautas y la gente hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque esta niña no está muerta, sino nada más duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó la mano de la niña. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Este versículo introduce el milagro de la resucitación de la hija de Jairo, el líder de la sinagoga. Es una escena cargada de fe, dolor y esperanza. Un hombre principal, ¿a qué se refiere? Se trata de Jairo, que según Marcos y Lucas era un líder religioso que a pesar de su posición se humilla ante Yeshua. Se postró ante él, un acto de reverencia y de desesperación, y reconoce el poder de Yeshua. Mi hija acaba de morir. No pide una curación, sino un milagro aún mayor: resucitar a una persona. Ven y pon tu mano sobre ella. Una fe absoluta en el toque de Yeshua puede traer vida. Otra de las características que encontramos es que tenía que pagar un precio. Tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa
tenemos redención por su sangre. Recordar que la palabra redención implicaba la liberación mediante un precio pagado. La redención, Geulá en hebreo, en el judaísmo, la redención está ligada a la liberación del pueblo de Israel, como en el Éxodo. Pablo, influenciado por esta tradición, presenta a Yeshua como el agente de una nueva redención, no nacional sino espiritual, liberando a todas las personas del pecado. Por su sangre, el sacrificio de la sangre tiene raíces en el sistema levítico del templo, donde los sacrificios expiaban los pecados del pueblo. Entonces, Rab Shaul interpreta la muerte de Yeshua como un sacrificio definitivo, similar al de Yom Kippur, pero universal y de forma eterna. El perdón de los pecados, Selishá en hebreo. En la tradición judía, el perdón se busca mediante un arrepentimiento, teshuvá, oración y obras. Rab Shaul propone que en Yeshua se encuentra un acceso directo al perdón, como cumplimiento de las profetas proféticas. ¿Cuáles son aquellas? Te invito a leer Isaías 53 para que descubras cuáles son todas aquellas promesas proféticas. Dice de 1 Corintios 1:27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Cuál es el significado de esta frase de 1 Corintios, del 1 al 27 al 29? Elección divina. En la tradición hebrea, Hashem a menudo elige a los menos esperados para cumplir sus propósitos. Moshe, un tartamudo. David, el menor de sus hermanos. Los profetas, muchos de ellos marginados. Rab Shaul, como judío, está retomando esta lógica divina para desafiar a todas las expectativas humanas. Deshacer lo que es. Esta frase nos recuerda el concepto de la palabra bitul, que es la anulación del ego, en donde Dios no busca engrandecer al hombre, sino que el hombre se vacíe para que Dios lo llene. Lo necio y lo débil. En el judaísmo del segundo templo, los sabios, como los fariseos y los escribas, eran altamente valorados, pero Yeshua, al igual que Rab Shaul, enseñan que el reino de Dios pertenece a los humildes, los pobres en espíritu, los que no tienen poder y los que no tienen prestigio. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para redimir aquellos pecados intencionales? Para poder redimir estos pecados necesitamos una neshama del mismo nivel que la primera y pura que hubo, la de Adam Harishon. Un alma humana igual a la primera. Hacia esto podemos decir el por qué Yeshua se le llega a conocer como el segundo Adán. Yeshua también era un humano con las mismas dos inclinaciones que nosotros, las inclinaciones al mal y al bien. Incluso fue tentado en muchísimas ocasiones. Entonces, ¿para quién es importante Yeshua? Yeshua es importante para todo aquel que tenga una deuda para el Creador. Un Goel, un Redentor. ¿Qué entregó Yeshua? Aparte de la sangre, aparte del Nefesh, en la sangre de Yeshua se encuentran las 4 esencias de la persona, principalmente el alma, esa deuda que estaba pendiente.
Aquí vienen unas preguntas muy interesantes que te voy a dejar que las investigues o que las pienses y que las descifres tú mismo. ¿Para quién es el Mesías? ¿A quién va a redimir? ¿Necesito yo ser redimido? ¿Necesito yo ser salvo? Son 4 preguntas muy interesantes que sería muy bueno que tú pudieses darte esas respuestas. Mateo 1:20 nos dice que ahí se asigna el nombre del Mesías y el porqué de su nombre y de su función. Te invito a que leas Mateo 1:20 para que puedas darte una pequeña idea de lo que te estaba diciendo. ¿Qué pecados traemos desde origen? Recordemos que traemos 2 tipos. El primero, la maldición que dio la tierra. La maldición que dio la tierra es una expresión que proviene de Génesis 3:17 al 19, en donde Dios declara que, como consecuencia del pecado de Adán, la tierra ya no producirá frutos fácilmente. Y tenemos la maldición que dio a la persona, Adam Arishon. Estas 2 maldiciones nos acompañan hasta el día de hoy y son generacionales. El propósito es devolver al estado original a cada uno de nosotros. Preguntas también interesantes que las puedas responder. ¿Tú tienes pecados pendientes? ¿Tenemos acaso pecados pendientes? Entonces, ¿tenemos una deuda pendiente? ¿Necesitamos de un Goel? Si ya fue pagada la deuda, entonces ya no tenemos de qué preocuparnos. Esto es lo que muchas personas piensan. Lo dejamos a tu criterio para que vayas respondiendo a estas preguntas que son muy interesantes. Bueno, y cuando seamos juzgados de manera individual, ¿qué va a pasar? ¿Alguien murió para cubrir nuestras deudas? Y reconozco que fue Yeshua, pero entonces, ¿quién determinará si mi deuda fue cubierta? Yeshua es el que decidirá si él quiere cubrirla o no. Pero esta determinación de Yeshua, ¿cómo crees que sea? Mejor dicho, yo sí conozco, pero ¿qué relación tenemos con él? ¿Qué relación tenemos con mi Redentor? Entonces es aquí donde nosotros comprendemos que debe de haber una relación con el Redentor, que vendría siendo el maestro y el alumno. Recuerda, existe una línea muy delgada entre dar la gracia al Creador y a Yeshua. Ten mucho cuidado con esta línea muy delgadita. ¿A quién vamos a dar la gracia? Al Creador y a Yeshua. Lamentablemente en el catolicismo, en el cristianismo, evangélico, cristiano, protestante, exaltan más al Mesías que al Creador. Porque dicen que como ya Él vino a redimirnos, están cubiertos todos nuestros pecados. Con el conocimiento que tú ya tienes, puedes dar una respuesta a esa afirmación que ellos dicen. Recuerda, las oraciones deben de ser para el Eterno y al Mesías como un intercesor por los méritos que Él realizó por nosotros. Es por eso que nosotros decimos nuestras oraciones y nuestros maestros de Torah nos han enseñado que siempre al nosotros elevar nuestras tefilot, agreguemos
que no lo estamos haciendo por nuestros méritos, sino lo estamos haciendo por los méritos de Yeshua, el Melech HaMashiach. Eso recuerda lo que se te quede grabado siempre. Cualquier oración que nosotros elevemos debe de ser para el Eterno, para Hashem. Pero debemos de mencionar como nuestro intercesor, que por sus méritos que realizó por nosotros, Él es nuestro abogado defensor. De quien estamos hablando, de Yeshua, nuestro Mashiach. Con esto nosotros podemos entonces determinar y defender nuestro principio número 7. Nosotros creemos que Yeshua es el enviado para redimir a Israel y a la humanidad de aquellos pecados de Peshá, de muerte. Creemos que Yeshua es nuestro Goel Redentor, porque cubrió para nosotros todas las expectativas y todas las características antes mencionadas para fungir como nuestro Mesías. ¿Fue un Mesías sufriente? Sí. ¿Que lo esperamos como un Mesías rey? También. Hay que leer Isaías 53, hay que tener una mente muy abierta, que quizás en otros capítulos mucho más adelante nosotros podamos desglosar e interpretar el significado de Isaías 53. Pero para nosotros, comunidad netzarita, es uno de nuestros principios y de nuestros pilares. Y creemos que Yeshua es el enviado para redimir a Israel y a la humanidad de los pecados de Peshá, que son pecados de muerte. ¿Ok? Entonces, grábatelo y como conclusión. Nosotros creemos que Yeshua es el enviado, que es nuestro Mashiach. Y otra de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta, te lo vuelvo a recordar, cualquier oración que nosotros hagamos hacia el Eterno, que es el único al cual se le debe de adorar, ya lo hemos visto en otros principios anteriores también desglosados, debemos de agregar a Yeshua como nuestro Goel Redentor, que por sus obras que vino a hacer, que por su sacrificio que vino a darlo por nosotros, Él es nuestro abogado, redentor. Es aquel que nos va a ayudar a redimir nuestros pecados ante Dios Padre. Por ahí te dejo esas preguntas. Espero que puedas darle una buena contestación. Las respuestas son personales. Cada quien sabrá qué responder, pero considero que todos estamos en el mismo canal, en el mismo camino, y creo que todas las respuestas van a ser muy similares. Pues, Javerín, les agradezco muchísimo su atención. Vamos a estar trabajando ya en el capítulo 8 y 9, y ya próximamente se viene el segundo cuestionario para ir captando todos estos puntos muy importantes. Agradezco su atención. Me despido de ustedes, Betzalel Ben Immanuel, su hermano, su amigo desde la Ciudad de México. Si tenemos alguna duda en específico de estos temas últimamente, recuerden que me pueden mandar un mensajito, ya sea de forma personal. Vamos a ver, por aquí tengo, de forma personal o directamente al grupo de los 26 principios de fe, ya sea para que ustedes puedan retroalimentar algunas cosas que se me hayan pasado o para alguna duda que ustedes tengan. Agradezco mucho su atención
y pues estamos al pendiente y nos vemos prontamente.